Continuamos ahora con el panel Sostenibilidad en el olivar. Y es un panel que va a abordar temas que son cruciales para la sostenibilidad de la olivicultura. Incluye el tema de la huella de carbono, prácticas sustentables y ecoetiquetado, para lo cual vamos a convocar a este escenario al jefe del Departamento de Tecnología del Aceite de Oliva y Medio Ambiente del Consejo Olivícola Internacional de Córdoba, España, al doctor Juan Antonio Polo Palomino. Lo invitamos a subir al escenario. Y junto a él el doctor ingeniero magíster Javier Martín Echezarreta, representante del INTI Argentina. Vamos a convocar también, para que sea la moderadora de este último panel en esta tarde de Argoliva, a la ingeniera agrónoma representante del Consejo Federal de Inversiones, María Eugenia Gallego. Si son tan amables, los invitamos. Se hizo un poco larga la jornada, les pedimos un poquito más de atención. Uno de los ejes que el Consejo Federal de Inversiones se ha propuesto para sus objetivos de trabajo en estos últimos años ha sido seguir los lineamientos de las ODS a nivel mundial en la mayoría de los sectores productivos. Es por eso que hemos el año pasado comenzado con las primeras presentaciones, ¿no?, por Juan Antonio Polo Palomino, con los trabajos que se están haciendo sobre las investigaciones en la huella del carbono del olivar a nivel mundial. Y bueno, lo escuchamos como director técnico del Consejo Oleícola Internacional a que nos muestre su presentación. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Ya por la hora en la que estamos y por la demora, voy a pasar la presentación muy rápido, como queda la presentación a vuestra disposición y al final está mi dirección de correo electrónico. Cualquier duda, cualquier ampliación de información, estoy a vuestra disposición. Y bueno, y antes de comenzar, pues me gustaría agradecer a la organización pues, por la amable invitación al Consejo y a las personas que hemos venido, por la acogida que hemos tenido. Para mí es la primera vez que venía a San Juan. Me he quedado prendado de la zona. Me ha resultado impresionante cómo en un clima así se puede también cultivar el olivo. Y entonces, pues nada, felicitarles por la iniciativa y animarles a que sigan elevando la vara, como se ha repetido continuamente, porque es la única manera de seguir avanzando. Y sin más dilación, pues bueno, yo formo parte de la unidad técnica del Consejo Oleícola Internacional, nos dedicamos a esas áreas de conocimiento y yo vengo hoy a hablar exclusivamente de la línea de trabajo, como a nosotros nos gusta llamarla, de la relación entre el olivar y el cambio climático. Voy a pasar rápido. Simplemente destacar que cuando hablamos de la relación entre olivar y cambio climático, estamos hablando de un problema que afecta a una actividad económica. Hay que entenderlo siempre en ese paradigma. Es decir, el olivar es una actividad económica y como tal tiene que ser rentable para sus operadores, tiene que ser socialmente sostenible y tiene que ser ambientalmente sostenible. Hay que tener en cuenta las tres dimensiones de la sostenibilidad, sin perder de vista que estamos hablando de una actividad económica. Pues bien, hemos comprobado cómo en los 2 últimos años, en la principal zona productora mundial, se han encadenado 2 campañas consecutivas con una disminución de un 50% de la producción. Y eso ha coincidido con fenómenos anormalmente extraños. Es decir, hemos acumulado una sequía brutal, hemos tenido unos inviernos excesivamente cálidos que han impedido que se acumulen las horas de frío necesarias para el desarrollo vegetativo de la planta. Nos hemos encontrado con unas temperaturas anómalas por altas en la primavera que han inhibido la floración y además en verano, durante la lipogénesis, tenían unas temperaturas extremas. Es decir, hemos tenido la tormenta perfecta en términos ecoclimáticos durante 2 años consecutivos. Eso ha provocado una disminución de la producción y, consecuentemente, como en cualquier mercado, cuando nos encontramos un riesgo de desabastecimiento con una disminución de la producción tan brutal, el precio se dispara.
El mecanismo es así de simple. Cualquier otra explicación especulativa y tal es simplemente errónea. Es tan sencillo como eso. Pero claro, nosotros lo que les proponemos y lo que llevamos proponiendo desde hace un año del Consejo Olícola es que intentemos abrir un poco la mente y que no pensemos en el olivar como un cultivo que solo está sufriendo los efectos del cambio climático. Como decía Jaime Lillo en su intervención, estamos convencidos de que el olivar juega un papel fundamental en la mitigación del cambio climático, por lo que ya sabemos, pero le voy a detallar a continuación. El olivar es un bosque de 11 millones de hectáreas, o como decía Juan Luis, de 11 millones y media, en función del año que consideremos. Y además es el bosque mejor cuidado y mejor mantenido del mundo. No hay un bosque en el que el hombre entre tantas veces al año como en un olivar. Un bosque que no se quema, no hay incendios, en los olivares no hay incendios. Un bosque que está perfectamente cuidado, podado, con líneas de servicio perfectamente mantenidas. Es decir, es un bosque bien mantenido. Y un bosque que presta unos servicios ecosistémicos a la sociedad que tienen que ser puestos de manifiesto. Destacamos fundamentalmente 3, pero no son esos 3 los únicos. Es decir, el olivar, ahora nos centraremos fundamentalmente en es un sumidero neto de dióxido de carbono de la atmósfera. Sabemos que el principal causante del calentamiento global en la atmósfera son el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero, fundamentalmente dióxido de carbono porque es el más abundante, pero bueno, es decir, por la suma de la concentración de gases de efecto invernadero. Pues bueno, pues nos encontramos con 11 millones de hectáreas llenas de maquinitas que se llaman árboles que están continuamente absorbiendo dióxido de carbono de la atmósfera, respirándolo, incrementando su biomasa aérea y al final acaban almacenándolo de manera estable a través de su sistema radicular en el suelo, sin que el hombre haga absolutamente nada. Es un proceso natural. Además, el olivar se está demostrando que se está posicionando como una barrera a la desertificación, hacia el avance de la desertificación desde latitudes sur, sobre todo en la cuenca mediterránea. Donde se pone un olivar no avanza el desierto. Eso se está comprobando. Y además, un olivar bien mantenido, y aquí la importancia es un olivar bien mantenido, con prácticas agronómicas de las que llamamos sostenibles, evita la pérdida del suelo. Y la pérdida del suelo también es uno de los problemas estructurales más importantes que tenemos hoy a día de hoy en la agricultura. Bien, ¿y qué está haciendo el COI en este sentido? Pues bueno, el COI, como explicaba también Jaime, el COI distinguimos entre lo que llamamos, bueno, lo que se conoce habitualmente como estrategia de adaptación y estrategia de mitigación. Es decir, el olivar tiene que aprender a cultivarse en unas condiciones climáticas distintas. El clima está cambiando, la manera de cultivar nuestro cultivo tiene que cambiar. Es decir, tenemos que ser capaces de cultivar de otra manera, porque las condiciones en las que se da el cultivo están cambiando. Se ha hablado antes perfectamente del riego deficitario controlado. Sabemos, ya la ciencia nos ha enseñado a que aplicando dosis de riego deficitaria en momentos concretos, el olivar no pierde producción, con lo cual estamos generando un ahorro. Pero ya sabemos también que esas estrategias de riego deficitario controlado son un traje a medida de cada olivar. Y nadie mejor que el agricultor o la persona que está gestionando ese olivar puede saber cuándo es el mejor momento de aplicar qué dosis de riego a ese olivar. Se pueden establecer criterios más o menos generales, pero al final llegamos casi a un traje a medida. Otra estrategia fundamental de adaptación del cultivo a nuevas condiciones es la mejora genética. Se ha hablado ya de manera suficientemente extensa, pero necesitamos que nuestras variedades aprendan a ser más resistentes a nuevos patógenos o patógenos que no son nuevos, pero que no aparecían en la zona donde yo cultivo porque ahora aparecen ahora porque han cambiado las condiciones climáticas. Y en cuanto a las estrategias de mitigación, está claro que nuestra actividad económica también genera emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Tenemos operaciones que son netamente generadoras de emisiones, con lo cual tenemos que apostar por una descarbonización de nuestras operaciones, por un mejor aprovechamiento de todos los subproductos que se generan en el olivar. En España tenemos una expresión que se aplica al cerdo ibérico, en la península ibérica, mejor dicho, que es que del cerdo ibérico se aprovecha todo. Bueno, pues yo esa expresión también la aplico al olivar. De un olivar se aprovecha
todo. Todo lo que sale de un olivar tiene una posible valorización comercial. Algunos procesos todavía no están a escala comercial, pero ya se sabe que hay tecnologías de aprovechamiento de cualquiera de los subproductos de olivar. De hecho, aunque no esté en el diccionario, nos gusta hablar de coproductos, no tanto de subproductos. ¿Sí? Porque incluso algunos es posible que lleguen a tener casi más valor que el propio aceite de oliva. Y de la que nos vamos a centrar hoy, que es el papel que puede ejercer el olivar como combatiente o como parte de la solución contra el cambio climático. El olivar es un sumidero neto de dióxido de carbono. Es decir, el balance de carbono neto de un olivar es positivo. Un olivar absorbe más dióxido de carbono del que se emite, en términos medios generales. Evidentemente, hay olivares en los que, por las prácticas agronómicas, pues no se produce ese balance positivo, pero en términos generales sabemos que un olivar siempre puede tener un balance de carbono positivo. Nosotros nos hemos marcado esos 4 objetivos para 2024-2026 y nos vamos a centrar fundamentalmente en uno, que es el desarrollo de un marco metodológico para el cálculo del balance de carbono en el olivar, para proponer un esquema de certificación de los posibles créditos de carbono que se generen desde ese balance de carbono y que esa estandarización, esa certificación pueda ser usada por los distintos mecanismos reguladores a nivel internacional como la norma y el esquema del olivar para la generación de créditos de carbono. Y en un futuro que haya un marketplace, como decía Jaime, un espacio donde esos créditos voluntarios de carbono puedan ser vendidos y puedan ser monetizados por el agricultor. En 2017, el COI elaboró un informe que lo hizo en colaboración con el IRTA, una entidad de investigación de reconocido prestigio en la Comunidad Autónoma de Cataluña, en España, y en el que de alguna manera se realizaron 48 escenarios de sistemas de cultivo, pues distinguiendo variedades por su vigor, por su nivel de intensificación y por el sistema de riego, si estaban en riego y en secano. Y esos 48 patrones de cultivo se estimaron cuáles eran sus operaciones en todos los países del mundo y se llegó a un inventario mundial de emisiones de dióxido de carbono y de potencial de absorción de carbono. Tiene todas las limitaciones que tiene un estudio hecho hace 7 años, con el nivel de conocimiento que había hace 7 años, pero bueno, creemos que fue un buen punto de partida. Y con ese estudio se llegó a un número gordo que, pues si considerábamos los 10 millones de hectáreas que había en ese año más o menos plantadas y la producción de aceite de oliva de ese año, que como decía Juan Luis, estaba ya en tendencia creciente y ya estaba en los 3 millones en los 3.000 millones de litros, pues se calculó que el potencial de absorción de toda la superficie olivar eran aproximadamente 47 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Pues nada, una división sencilla nos dio un valor de que en términos promedios una hectárea de olivar en el mundo, una hectárea tipo, podía absorber 4,58 toneladas de CO2 año. Bien, pues no nos fue muy mal con aquel valor, porque realmente todos los estudios que posteriormente ya se han ido publicando, todos dan valores en torno a esa cifra. Es decir, los estudios que se están publicando y estudios que se están haciendo de manera solvente están rondando esa cifra. Pues bien, pues a partir de ahí el COI desarrolló una estrategia de comunicación, se presentó este estudio en la COP de Cambio Climático de 2016 en Marrakech, elaboró una serie de materiales de comunicación y todo se resume más o menos en esta imagen. Es decir, como venimos diciendo, ¿cuáles son los efectos principales del cambio climático? Que ante una concentración de dióxido de carbono en el entorno cercano de la planta se incrementa la tasa de respiración, se incrementa la demanda de agua, ante el aumento de las temperaturas medias nos encontramos floraciones precoces y o asincrónicas, nos encontramos maduraciones precoces con menor rendimiento, nos encontramos menor acumulación de horas de frío, aparecen nuevos patógenos y las sequías persistentes están provocando disminución de la producción. ¿Y el olivo qué es lo que hace? Pues como hemos dicho, el olivo, por su proceso de evapotranspiración natural, absorbe CO2 de la atmósfera y aumenta naturalmente su biomasa. Si somos capaces, además, de mejorar
con nuestras prácticas agronómicas esa incorporación de materia orgánica al suelo a través de incorporación de restos de poda, con cubiertas vegetales, etcétera, pues mejoraremos ese balance. Y al final pues podemos llegar a la afirmación de que el olivar, en términos generales, es un sumidero de dióxido de carbono, y además que se convierte en un almacén estable y permanente. Bien. Pues bueno, pues el año pasado se publica el 6º informe de progreso del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y por primera vez en la historia se reconoce que la capacidad de absorción de CO2 por los sistemas agrícolas es una estrategia que puede ser efectiva para alcanzar los objetivos de neutralidad de Naciones Unidas a 2050. Es más, si se fijan en el gráfico de abajo y hacen una mínima proyección visual, la línea que está resaltada en amarillo, que es la estrategia de secuestro de carbono en la agricultura, es la cuarta estrategia más efectiva para Naciones Unidas. A partir de ahí, pues, por ejemplo, la Unión Europea, la Unión Europea siempre va regulando por delante de lo que los demás van regulando, se plantea unos objetivos de neutralidad climática más ambiciosos todavía que los de Naciones Unidas y los trae a 2030. Pues bien, para 2030 la Unión Europea plantea una reducción drástica del 55% de las emisiones de dióxido de carbono de todas sus operaciones. Pero claro, para alcanzar la neutralidad necesitamos contar con esta franja verde, que son las absorciones de CO2 por los distintos sistemas productivos de la Unión Europea. Pues bien, se prevé que entre 2020 y 2050 la capacidad de absorción cuantificada por la Unión Europea se tiene que duplicar. Es decir, aparece una oportunidad de una ingente movilización financiera, porque todas estas absorciones llevan asociadas a un instrumento financiero para la agricultura y en concreto para el olivar. La Unión Europea, como una de las herramientas del Pacto Verde, establece una regulación de un esquema voluntario de certificación de absorciones de carbono y establece 3 mecanismos de absorción. Uno de ellos es la agricultura, el carbon farming. Bueno, es que se ve muy borroso. Bueno, si se la descargan, la verán un poquito más mejor. Establecen 3 sistemas de absorción. La absorción por parte de la agricultura, el almacenamiento a largo plazo en productos, por ejemplo, en edificios de madera, por ejemplo, y el almacenamiento geológico de larga duración, por ejemplo, la inyección directa de CO2 de la atmósfera en el suelo, ¿vale? Con lo cual nos encontramos que en la principal zona productora del olivar, donde entendemos que el olivar puede jugar un papel fundamental, nos aparece una oportunidad de jugar una partida financiera bastante importante. ¿De acuerdo? Entonces, el Consejo, pues, en octubre del año pasado, plantea el desarrollo de un workshop en el que participaron 300 personas de todo el mundo para analizar este escenario y preguntamos desde el COI a los ayudantes, expertos, ya digo, de 300 personas, participantes, cuál debía ser, qué esperaban del COI en este escenario y qué creían que tenía que hacer el COI. Bien. En un proyecto, en un ciclo de proyectos de créditos de carbono, voy a ir muy rápido por aquí, un agricultor lo primero que necesita es calcular cuál es el balance de carbono en su olivar. Y ahí, pues, necesita una asistencia técnica, normalmente de una empresa de consultoría, que ya tiene un coste, y un coste importante. A continuación tiene que elaborar el proyecto de balance de carbono y verificarlo a través de una entidad de verificación independiente. Otro coste más. A continuación tiene que plantear su proyecto de créditos de carbono. Es decir, una vez que sé cuál es mi balance de carbono y me lo ha verificado alguien externo, tengo que convertirlo en créditos de carbono. Es decir, cuántos créditos utilizo yo para la compensación de mis actividades, cuántos créditos voy a poner a disposición del mercado. Y me lo tiene que certificar a continuación una entidad de certificación de créditos de carbono. Llevamos 3 pasos que un agricultor tiene que ir pagando y pagando. Bien, y no son costos baratos. Para poder
acceder al mercado voluntario de créditos de carbono, un marketplace que todavía no está suficientemente regulado, son marketplaces privados, en el que, en el mejor de los casos, necesita un trader, necesita alguien que actúe como comisionista y ponga a disposición del mercado esos créditos para poder ponerte en contacto con el comprador de esos créditos. Bien, pues, después de ese workshop, ¿dónde entendemos que el COI puede jugar algún papel? Pues puede jugar algún papel proponiendo una metodología específica junto a un algoritmo específico con un software, una herramienta software que sea de código abierto, que sea gratuita. De esa manera se disminuye muchísimo el coste de consultoría. No tenemos nada en contra de las empresas consultoras. De hecho, esta herramienta entendemos que podrá ser muy interesante también para las empresas consultoras. De lo que se trata es de universalizar esta partida, que no sea solamente la partida de unos pocos que tienen recursos, sino que cualquier agricultor, independientemente de su tamaño, que tenga un olivar y lo maneje bien, pueda acceder a esa fuente de ingresos. A continuación, también queremos proponer unos criterios de verificación para la entidad de verificación, es decir, queremos hacer un esquema de certificación y queremos llegar a regular, a proponer una estandarización de la generación de esos créditos. A partir de ahí, decidiremos si el Consejo Oleícola propone un marketplace, es decir, un lugar donde operar esos créditos de carbono o no, o se queda simplemente como oferente de una metodología, de un esquema a disposición de cualquier oferente. Para decidir todo esto, hemos lanzado un proyecto que tiene 3 actividades, que ahora mismo se está contratando, está el proceso de licitación de la entidad de la asistencia técnica que nos va a acompañar en este proyecto, que tiene esas 3 actividades fundamentales. Como he dicho, el primero, el desarrollo de una metodología de cálculo. La segunda actividad que se desarrolla paralelamente, la creación de la herramienta de cálculo y el establecimiento de unos objetivos de reducción basados en ciencia. Y la tercera actividad, la definición de las métricas, es decir, de saber cómo, aplicando determinadas prácticas agronómicas, mejorar el balance de carbono de mi explotación. El timing o el tiempo, el calendario que pretendemos para este proyecto, estamos ahora mismo en 2024, tendremos una metodología para final de año, principios de 2025. A continuación, desarrollaremos una herramienta de software que, tanto la metodología como el software, lanzaremos una convocatoria para hacer una fase piloto, para que cualquier operador de cualquier parte del mundo que quiera probar la metodología y la herramienta pueda jugar con ella. Le daremos asistencia técnica, solamente que le pediremos monitorizar su experiencia para tener un feedback de qué funciona y qué no funciona. Para que a final de 2025 o a principios de 2026 como mucho, podamos tener un esquema de certificación de créditos de carbono en el olivar. Y ya para terminar, yo les planteaba estas cuatro conclusiones. La primera, y es poner de manifiesto que el olivar presta unos servicios ecosistémicos a la sociedad que deben de ser reconocidos y valorados, que hemos comentado, como almacén de CO2, como barrera de desertificación y como freno a la erosión. Como decía Jaime, yo no he querido entrar ya en esta parte por no repetir el discurso de Jaime, sabemos que el mercado demanda productos saludables y además que sean respetuosos con el medio ambiente, con lo cual la asociación de esos dos conceptos en la decisión de compra del consumidor es una estrategia clave para el desarrollo de este sector y el producto las tiene. Es decir, el aceite de oliva virgen extra sabemos que es la mejor grasa vegetal que una persona puede consumir. No hay otra, es inigualable. Ese bendito 2% de la fracción no saponificable es una maravilla, hay que saber explotarla. Y ahí está la base de la dieta mediterránea. Pero además sabemos, pero tenemos que hacer que la sociedad lo sepa, que también puede mejorar la salud del planeta. Y esa asociación de conceptos de salud humana y salud planetaria tiene una potencia comunicativa tremenda. Tremenda. Como decía, ya nos reconocen como parte de la solución.
Hasta el año pasado, para el panel intergubernamental de cambio climático, la agricultura era la culpable del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Punto final. El año pasado, en su informe, nos reconocen que tenemos un papel interesante y efectivo en la mitigación del cambio climático. Y finalmente, la última conclusión de la presentación es que sepan que el COI está en marcha, que estamos trabajando en esta línea, estamos desarrollando este proyecto, el calendario del proyecto es el que le he explicado y que esperamos en un corto espacio de tiempo, 1 año y medio, 2 años como mucho, tener una metodología, un esquema y una herramienta disponible para el sector para que esta opción de los créditos de carbono sea una realidad hecha desde el sector y para el sector. Y como les decía, pues tienen aquí mi dirección de correo electrónico. Para cualquier aclaración estoy a su disposición.